Pues vamos al mensaje de esta mañana y el mensaje le titulé Los milagros no cambian una vida, y este tema es muy importante. Este tema nos va a pegar a todos seguramente, y es algo que, como estamos estudiando la Biblia verso por verso y capítulo por capítulo, son temas naturales que salen. Es lo padre de estudiar la Biblia verso por verso y capítulo por capítulo, que no tengo que estar pensando, ¿y ahora qué tema les voy a dar? No, pues todos los temas vienen ahí. Y estamos estudiando el Evangelio de Juan, y Juan, estudiándolo verso por verso y capítulo por capítulo, hay muchos mensajes que estamos estudiando. Y el día de hoy estamos estudiando, voy a retomarlo desde el versículo 36, que ya lo estudiamos el domingo antepasado. Dice: mientras tienen luz, crean en la luz para que sean hijos de luz. Y esto es algo muy importante. El mismo Jesucristo, Él es la luz de este mundo. Jesús dijo: yo soy la luz de este mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Es decir, que si alguien está en tinieblotas es porque está completamente apartado de Cristo. Cuando alguien está caminando con Cristo, andas caminando en luz, entonces somos hijos de luz. Y eso implica en todas las áreas de nuestra vida. Implica en nuestro matrimonio. Si yo decido caminar con Cristo, si yo decido obedecer los preceptos y mandamientos que Dios me manda, ¿quién es la primera que va a probar el fruto? Mi esposa y mi hija son las primeras. Mi hogar. Es bien fácil ser cristiano entre cristianos. Es bien fácil ser cristiano entre hermanos. Pero ¿qué tal ser cristiano en tu hogar, en tu matrimonio, con tus hijos, con tus padres? Es ahí donde precisamente se ve una relación con Cristo. El examen de mi relación con Cristo es mi relación con mi esposa y con mis hijos. Ahí se ve realmente. Y entonces aquí dice Jesucristo: crean en la luz, crean en mí, dice Jesús, porque Él es la luz de este mundo, para que entonces sean hijos de luz. Y esto es muy importante. Primera de Juan capítulo 1 dice: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. El que dice que conoce a Dios debe de andar en luz. Por lo tanto, yo no puedo creer que tengo una relación con Dios cuando soy áspero con mi esposa. Me estoy engañando, ¿no? Realmente el caminar en Cristo, los primeros que creen mi relación, deben de ver mi relación, es mi esposa y mis hijos. Ahí se ve si verdaderamente estamos caminando con Dios, porque predicar es bien fácil. Venir, pararse aquí y aprenderse un mensaje y dar un mensaje es facilísimo. Poner post o mensajitos en Facebook, todavía más fácil. Pero vivir mi cristianismo en mi matrimonio, con mis hijos, y que mi esposa crea mi mensaje, que mis hijos crean mis predicaciones, es ahí donde se vive el Evangelio. Mientras tienen la luz, crean en la luz para que sean hechos, para que sean hijos de luz. Y estas cosas habló Jesús, y al apartarse se escondió de ellos. ¿Sabes qué? Hay un tiempo para buscar a Cristo. Y nadie sabe el día y la hora cuando se acabó el tiempo. Nadie sabemos el día y la hora. Muchas veces pensamos: yo soy joven, yo todavía tengo muchos planes por delante, yo tengo muchas cosas que hacer. Y hacemos agenda y hacemos planes, que no está mal hacer planes. Lo que está mal es creer que los vas a realizar simplemente porque ya lo decretaste o ya lo dijiste. Cuando lo que dice Santiago deberíamos de decir: si Dios quiere. ¿Cuánta gente no escuchaste que hasta cristianos profetizaron prosperidad y grandeza y bendición para el siguiente año, y estaban profetizando en el 2019? ¿Cuántos no decretaron cosas positivas para el próximo año en el 2019, y el próximo año vino el 2020? Y todos... Pero ¿sabes qué? Dios es el que tiene el control de todo. Dios tiene el poder y control de todo, y debemos de partir de ahí.
Y sabes que debemos de aprovechar las oportunidades que Dios nos da, porque hay un tiempo para buscar a Dios. Y ese tiempo se puede acabar en cualquier momento. No importa la edad que tengas, no importa el estatus que tengas, no importa tu intelectualidad que tengas o los diplomas que tengas, la muerte llega a todos por igual. Niños, jóvenes, adolescentes, adultos, a todos nos llega ese momento donde nos vamos a acostar en ese ataúd. Y nadie se va a librar de ese momento. Mientras esté la luz, mientras esté Dios tocando la puerta de nuestro corazón, no seamos soberbios y dejemos que entre y que sea el dueño de nuestras vidas. Y es lo que Jesús está diciendo. Pero fíjense algo muy importante, que hoy es el tema del versículo 37. Pero a pesar de haber hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. A pesar de ver milagros, a pesar de ver su poder, a pesar de ver su autoridad, el control que Él tiene sobre todas las cosas, a pesar de todo, decidieron no creer, endurecer su corazón, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Y sabes que esto pasa y pasa y pasa. Dios hace milagros, hace señales, y la gente aún así decide no creer. Mateo capítulo 11 versículo 20. Entonces Jesucristo comenzó a reprender a las ciudades en las cuales se realizaron muchos de sus hechos poderosos, muchos milagros. ¿Por qué? ¿Por qué los reprendió? Versículo 20. Porque no se habían arrepentido. A pesar de ver milagros, a pesar de ver prodigios, a pesar de ver cosas increíbles y haber vivido cosas increíbles, decidieron no arrepentirse. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si hubieran realizado en Tiro y en Sidón los hechos poderosos que se realizaron en ustedes, ya hace tiempo se habrían ¿qué? Arrepentido. Tan solo en estos versículos, ¿cuál es el propósito de los milagros de Jesús? Que nos arrepintamos, que cambiemos de rumbo, en saco y ceniza. Pero les digo que el día del juicio, del castigo para Tiro y Sidón, será más tolerable que para ustedes. ¿Y tú, Capernaum, serás exaltada hasta el cielo? No, hasta el Hades serás hundida. Y el Hades no es el juguito que nos tomamos. Hades es la palabra griega, que en hebreo es la palabra Seol, y es el lugar de los muertos. Y entonces lo que está diciendo ahí nuestro Señor Jesucristo es: hasta el lugar de los muertos serás hundida. Porque si entre los de Sodoma se hubieran realizado los hechos poderosos que se realizaron en ti, habrían permanecido hasta hoy. Pero les digo que el día del juicio, el castigo será más tolerable para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Qué está diciendo el mismo Jesucristo? No te equivoques, va a haber un día de juicio. Sí, va a haber un día del juicio. Un día todos vamos a morir, y va a haber un día del juicio. Mateo capítulo 12 versículo 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. ¿Qué tal? Asústame. Como radionovela, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de Calimán? No. Nada que ver. Pero si te acuerdas es porque ya pasas de 20 años. Y dice: deseamos ver de ti señal, le dicen a Jesucristo. Y Jesús les respondió: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches.
Los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Querida familia, una vez más Jesucristo diciendo: ¿sabes qué? Esta generación mala y adúltera está demandando señal. Quieren señales, quieren prodigios, quieren, a ver, muéstrame cosas sobrenaturales, muéstrame acá cosas que dices: asústame, pantera, ¿no? O sea, cosas que digan: wow, esto no se ve en ningún otro lugar. Y la gente anda buscando señales y prodigios, y Jesucristo los pone en su lugar y dice: ¿sabes qué? Generación mala y adúltera, pero no les será dada otra señal más que la del profeta Jonás. ¿De qué está hablando? De la muerte y resurrección de Jesucristo. Esa es la evidencia de quién es Él, de su poder y de su autoridad. Y algo muy importante: es triste que la gente anda buscando señales y prodigios, anda buscando a Jesús para que me haga el milagrito. En Juan capítulo 6 versículo 25 dice, y les voy a contar el contexto. El contexto de Juan 6 es Juan 5. El contexto de Juan 6 antes del versículo 25 es precisamente cuando nuestro Señor Jesús multiplica los peces y los panes. ¿Se acuerdan que hay más de 20,000 personas reunidas, 5,000 varones? Y que le dice a los discípulos: denles de comer. Y ellos dicen: ¿cómo le voy a dar de comer a tanta gente? No tenemos, nuestros medios no llegan para darle de comer a tanta gente. Y Jesús dijo: ¿ya se dieron cuenta que ustedes no pueden? Ok, denme lo que tienen, pónganlo en mis manos y descansen. Y Jesús agarró el pan y los peces y le dijo: Padre, gracias, porque yo sé que siempre me escuchas, pero lo digo para que ellos vean que tú estás conmigo. Y dio gracias por los alimentos y multiplicó los peces y los panes, y todo el mundo comió y se sació, y todavía sobró. ¿Se acuerdan cuántas cestas sobraron? 12 cestas, estrellita de baba. 12 cestas sobraron. ¿Y cuántos discípulos eran? 12. O sea, no solo a los discípulos les dio para dar y regalar y repartir y que todo el mundo quedó saciado, sino todavía les dio su itacate, diciéndoles: yo voy a suplir sus necesidades. Y ¿sabes qué? Ya después de que ya les dio de comer a toda la gente, le dijo a los discípulos: crucen del otro lado, ahorita los alcanzo. Jesús se quedó atendiendo a la gente y después en la noche Jesús los alcanza del otro lado. Pero ya la gente se levanta en la mañana y dice: órale, ¿dónde está el que me da de comer? ¿Dónde está aquel que me anda dando de comer? Ya se nos peló. Híjole, a ver, ¿por dónde anda? Agárrenlo, porque ya me dio hambre otra vez. Y ese es el contexto. Ahora sí vamos al pasaje. Juan capítulo 6 versículo 25. Y hallándole del otro lado del mar le dijeron: Rabí, que significa mi grande, mi autoridad. Se traduce comúnmente como maestro. ¿Cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo. Fíjate la respuesta de Jesús. Jesús les dijo: de cierto os digo que me buscas no porque has visto las señales de quién soy yo, no porque reconoces que yo soy Dios hecho hombre, no porque reconoces que yo soy el Hijo de Dios encarnado, de la misma naturaleza del Padre, no porque reconoces que yo soy el Mesías, el Salvador del mundo. No por eso me buscas. Me buscas ¿por qué? Porque comiste pan y te saciaste. Porque te di de comer, por eso me andas buscando, dice Jesús. Trabaja por la comida, no trabajes, dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará. Y este es el pasaje triste que el día de hoy se sigue viviendo. ¿Por qué buscas a Jesús? ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Por qué te conectas?
¿Por qué andamos buscando a Jesús? Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra, que creas en aquel que Él ha enviado, que creas en Jesucristo. Y le dijeron: entonces, ¿qué señal pues haces tú? Bueno, ¿quieres que crea en ti? Hazme el milagrito. Ándale, hazme el milagrito y voy a creer en ti. Te acaba de dar de comer, brother. Pero hazme el milagro. A ver, ¿qué otro milagro me haces? ¿Para qué? Para que crea en ti. ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: déjenme corregirles. De cierto os digo, no fue Moisés el que les dio pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Y Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. No quieres creer. No importa los milagros que hagan, no quieres creer. Tú has decidido no creer porque me buscas para que sacie tu panza, para que sacie nada más y te haga el milagrito, y por eso buscas a Jesús. ¿Y cuánta gente solo anda buscando a Jesús para que le haga el milagrito? Pero si el Señor no se los concede, se enojan con Dios. Tu relación con Dios depende ¿de qué? ¿De que Él cumpla lo que tú le dices? Si tu relación con Dios depende de que Él siempre te diga sí a todas tus peticiones, entonces no tienes una relación con Dios. Tienes una relación con un proveedor, pero no es Dios. Porque Dios es un padre, y un padre a veces dice sí y a veces dice no. Nuestro Señor Jesús siempre mostró una y otra vez su poder y su deidad, y le mostraba a la gente sus milagros y milagros y milagros. Y la vez la gente con un corazón equivocado muchas veces buscaba a Dios, como el día de hoy. Señales y prodigios, señales y prodigios. En Mateo capítulo 8 estaba Jesús con los discípulos en la barca, ¿se acuerdan? Y estaba tan cansado nuestro Señor Jesús que llegó a la barca y se quedó dormido completamente. Y la barca empezó una tormenta al grado de que el agua se metía a la barca y la barca se empezaba a hundir. Y hasta un pescador se espantaba, imagínate. Para que un pescador se espante es porque estaba heavy. Digo, uno que ya es de tierra, te subes a una barca y al rato andas. Pero para que un pescador se espante, pues es porque sí estaba fuerte. Y ellos le dijeron a Jesús, lo despertaron: Señor, perdón, nos estamos hundiendo, ¿no te preocupa? Y Jesús, ¿qué fue lo que les dijo? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los discípulos se maravillaban diciendo: ¿qué hombre es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Imagínate. Imagínate. ¿Quién es aquel que tiene poder y autoridad sobre el viento y sobre el mar? Y que el mar y el viento se sujetan a su autoridad. ¿Quién es este hombre? Milagros y prodigios. Mateo capítulo 17. No, Jesús le dijo a Pedro, a Juan y a Jacobo: vengan conmigo, y los subió a un cerro, y de repente enfrente de ellos se transfiguró, les mostró su deidad. Su rostro resplandeció como el sol, sus ropas se hicieron blancas, blancas, blancas.
Y se le apareció Moisés y Elías hablando con Jesús. Y de repente Pedro, Juan y Jacobo, pues asústame, ¿no? Se quedaron así de ¡wow! Vieron a resplandecer hacia Jesús. Vieron que se aparece de la nada Moisés y Elías hablando con Jesús. Y una nube los cubre. Y se oye una voz desde la nube diciendo: Él es mi hijo, en quien me complazco, a Él oigan. ¿Qué voz escucharon ahí? La voz del Padre Celestial. Y tuvieron miedo. Ahora, ¿quién estaba ahí? Estaba Pedro. Y déjame decirte algo, querida familia y amigos. Pedro estaba ahí. Escuchó audiblemente la voz del Padre Celestial. Pedro vio a Jesucristo resplandecer como el sol. Pedro vio a Moisés y a Elías hablando con Jesús. Pedro vio a Lázaro resucitar de entre los muertos, ¿sí o no? Pedro vio cómo Jesús sanaba leprosos, paralíticos, ciegos, cojos, mudos. Cómo echaba fuera demonios. Cómo los demonios llegaban ante Jesús y se postraban ante Él y le decían, como los endemoniados gadarenos: ¿qué tienes contra nosotros, Hijo del Dios Altísimo? ¿Por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Y cómo unos demonios reconocen más a Jesucristo que un ser humano. Pedro vio todo eso. ¿No acaso Pedro caminó sobre el agua? Pedro caminó sobre el agua. Y después de ver tantos milagros y señales y prodigios y milagros sobrenaturales, Pedro negó a Jesucristo. ¿Cómo es posible, Pedro? ¿No viste a Lázaro? ¿No caminaste sobre el mar? ¿No viste la multiplicación de los peces y los panes? ¿No viste milagros y milagros y milagros? ¿Cómo es posible, Pedro, que después de ver tantas señales y tantos milagros negaste a Jesucristo? ¿Y sabes por qué? Porque los milagros no convierten el corazón. Los milagros y señales nunca van a convertir tu corazón a Cristo. Por eso es una pérdida de tiempo todos aquellos que andan detrás de los milagros de Jesús. Y de repente vamos a tal iglesia porque están milagros y milagros y están pasando milagros, y que el polvo de no sé qué y que las muelas de quién sabe quién y que cada cosa que escuchas que dices: Dios mío, qué perdidos andamos. Buscando milagros, buscando señales, buscando, y eso nunca va a convertir tu alma. Campañas de milagros, ¿qué? Con caravanas o campañas o no sé cómo le llaman, pero y ahí va, se llena la gente. Pero eso nunca va a convertir tu alma. Pregúntaselo a Pedro. Y la gente ya no busca a Dios, busca los milagros de Dios. Es como un hijo diciéndole: si tú eres papá o eres mamá, me vas a entender. Imagínate que tu hijo te diga: no me interesa tener una relación contigo. No me interesa que me digas cómo debo de vivir. No me interesa cómo me quieras decir cómo debo de administrar el dinero. No me interesa que me digas con quién me tengo que relacionar. No me interesa todo lo que tú me tengas que decir. Y no quiero pasar tiempo contigo. No me importa si no me interesas. Pero eso sí, dame, págame, cómprame. Pero no quieras hablar conmigo porque no me interesas. ¿A qué suena eso? A mi primo, va a decir alguien. No balconien a nadie. No balconien a nadie. ¿A qué suena eso? Convenenciero. ¿A qué dijeron por acá? Para nada, hijo. ¿Pero a qué suena eso? Suena horrible, ¿a poco no? La pregunta es: ¿cómo somos tú y yo con Dios? Queremos que Dios nos bendiga nuestro negocio. Queremos que Dios bendiga mis planes.
Queremos que Dios bendiga mi economía, queremos que Dios bendiga mi salud, queremos que Dios proteja a mis hijos, que bendiga mi casa, queremos y pedimos, pero cuando Dios dice quiero tener una relación contigo, quiero que platiquemos, quiero que convivamos, quiero que camines conmigo, quiero que pasar tiempo, y tú le dices no me interesa. Quiero enseñarte cómo es el matrimonio y cómo debes de tratar a tu esposa o cómo debes de tratar a tu esposo. No me interesa. Quiero que me dejes como un padre enseñarte cómo administrar los recursos que yo te doy. No me importa y no te metas en mis finanzas. Quiero enseñarte cómo debes de educar a tus hijos y guiarlos en mi camino y todo. No te metas en la educación con mis hijos. Pero eso sí, bendíceme. Hazme el milagrito. Y si no me haces el milagrito, me enojo contigo. Te dejo de hablar. Isaías capítulo 1 versículo 2. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Hasta los demonios se postran ante Jesucristo. ¿Y los seres humanos? Hasta los vientos y el mar le obedecen. ¿Y los seres humanos? ¿Entienden? Queridos amigos y familia, no se trata de los milagros de Dios, ni buscar que nos cumpla nuestros milagros o nuestras oraciones o nuestros sueños. Los milagros son algo maravilloso. Los milagros no tienen nada de malo, pero los milagros tienen varios propósitos. Un milagro que a veces Dios hace es, ¿sabes por qué? Porque te ama. Porque te ama. Lo importante no es el milagro, lo importante es el amor que Dios te tiene. ¿Cuántas veces tú y yo estamos así que no sabemos ni qué hacer y de repente Dios suple de una manera que ni te esperabas? ¿Qué importa? ¿Le importa el dinero? No. Importa que Dios está al pendiente de sus hijos y ve por nosotros y cuida de nosotros. Los milagros son una bendición de Dios para mostrarnos su amor, su misericordia, su paciencia, su gracia. Pero también quiero hablarte súper sincero. Muchas veces Dios te va a decir no, como un buen padre. Muchas veces Dios te va a decir no. Y si Dios te dice no, es porque te ama. Y es porque Él tiene un plan detrás de todo esto. Cuando nos dieron el diagnóstico de mi hijo Hugo, ¿tú crees que no me dolió y tú crees que no le clamé a Dios? Cuando nos dijeron que mi hijo tenía autismo, ¿tú crees que no le lloré y le clamé a Dios? ¿Tú crees que no, cuando yo iba a acostar a mi hijo a su cama, me hincaba y le suplicaba a Dios y lloraba al pie de la cama de mi hijo y le clamaba a Dios para que me librara? ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Y te digo algo, Dios es bueno y Dios no se equivoca, y Dios tiene un plan mucho más grande del que tú y yo podamos pensar o ver. Y aún en ese camino difícil, ¿sabes qué? Dios está trabajando nuestro carácter, Dios está trabajando nuestra fe, Dios está trabajando nuestra confianza en Él. Cuando Dios te hace el milagro, solo te está mostrando: yo tengo el poder, yo tengo el control, yo te amo, yo estoy al pendiente. Y aún cuando tú y yo le clamamos a Dios y su respuesta es no, Dios te está mostrando su poder, su autoridad, su amor, su fidelidad. Y ahí es donde tú y yo tenemos que pensar: yo confío en Él. Yo no entiendo, pero yo creo y yo confío, y de ahí nadie me quita, porque el Señor es fiel, porque el Señor es bueno,
porque Él anhela lo bueno para sus hijos. Y aún las respuestas de no de Dios son porque nos ama. Tú eres mamá, tú eres papá. ¿Por qué le has dicho a tus hijos a veces no? ¿Porque los odias? ¿Porque te levantas una mañana y dices, a ver cómo le hago la vida imposible hoy? ¿Verdad que no? No. Muchas veces le dices a tu hijo no, o a tu hija no, pero es que no me amas y no confías en mí y nada. Ya me sé esa canción, yo la compuse. Pobre de mi jefa, ¿no? De mi mamá. Se aventaba acá Pancho conmigo y aparte yo actor, imagínate. ¡No! Y yo no. Pero yo sí. Eso es la pena que me da. Pero ¿sabes qué? Cuando mi mamá me decía no, es porque me ama. Porque ella me ama. Y cuando Dios te dice no, es porque Él te ama. Pero cuando tú no amas a Dios y tú solo quieres que Él te dé y te dé y te dé, cuando Él te dice no, te enojas y te alejas de Dios. Ahí está, pues está, no me dio ese cliente que tanto le pedí. Ahí está, no me dio la chamba que tanto le estuve pidiendo. No es cierto, Dios no existe. No, ahí está. Mi hijo tiene autismo y no me contestó Dios. No, pues Dios no existe. Ahí está, no, mi papá murió. A final de cuentas, ¿dónde está Dios? No, Dios no existe. Y ahí está, detrás de un corazón podrido, nada más andas buscando los milagritos de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque no crees en Dios, crees en el genio de la lámpara. Y esa solo Aladino la tiene. Pero Dios es Dios. Él es el creador del universo. Y cuando Él dice no, es porque nos ama. Él es un Dios fiel, bueno. Ok, entonces si los milagros no pueden cambiar mi corazón y mi mente, ¿qué puede cambiar mi corazón y mi mente? La palabra de Dios nos explica. Salmo 19, versículo 7. Salmo 19, versículo 7, ahí está la respuesta. ¿Qué puede cambiar mi corazón? ¿Qué puede cambiar mi alma? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Los milagros no. No importa que vayas de campaña en campaña de milagros. No importa que Dios te haga milagro tras milagro tras milagro. No importa que veas el poder de Dios de una forma sobrenatural. Eso nunca va a convertir tu alma. Pregúntale al pueblo de Israel. ¿No vio el mar abrirse? ¿No vio llover pan del cielo? ¿No vio que una roca se abrió para darles de beber agua? ¿No durante 40 años en el desierto sus ropas no se envejecieron y sus pies no se hincharon? Dice, no sé, yo no estuve ahí. Bueno, pero la Biblia lo dice. Ay, sí. Pero ¿sabes qué sí convierte a nuestro corazón y nuestra alma? La ley de Jehová. La palabra de Dios convierte en mi corazón, mi mente, mi alma. El testimonio de Jehová es fiel y hace sabio al sencillo. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16. La delicia de la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amada familia, los milagros de Dios son bellísimos. Tú y yo hemos vivido milagros. Todos nosotros hemos vivido milagros. En la pandemia vi milagros tras milagros. Yo en mi vida he vivido milagros tras milagros. Esta iglesia es un milagro. Este lugar es un milagro. Te puedo contar N cantidad de anécdotas de milagros que he vivido, sobrenaturales. Pero eso nunca convierte un corazón. ¿Qué convierte un corazón y un alma? La palabra de Dios. Nos da sabiduría, nos da instrucción.
Y una relación con Dios nos ayuda a valorar el sí y el no de Dios, a confiar en el sí y a confiar en el no de Dios. Él no se equivoca. Él es perfecto y no se equivoca. Y Él te ama y quiere lo mejor para ti. Jesús mostró una y otra vez su autoridad y poder. Así es que podemos confiar tranquilamente en Él. Él no se equivoca. Antes de terminar, vamos a cantar una canción y después vamos a orar. Y yo sé que tal vez para ti ha sido difícil muchas circunstancias. Tengo el privilegio de tener el mejor trabajo del mundo, ¿no? Tengo el privilegio de poder conocer muchas de sus historias. Cada silla, cada rostro es una historia. Y yo tengo el privilegio de conocer detrás de muchos de estos rostros las historias de victoria de Dios en medio de crisis matrimoniales, crisis económicas, crisis de salud, crisis familiares. Y he visto la mano de Dios muchas veces. Pero lo que convierte el corazón es el meditar y estudiar la palabra de Dios, que convierte el alma. Y ahí deleitarnos. Quiero decirte que tal vez tú le has pedido algo a Dios y Dios te ha dicho que no, te ha dicho Él espera, y no ha sucedido. Y tal vez en tu corazón ha habido desánimo, o ha habido coraje, o ha habido tristeza, o ha habido enojo. Y tú has dicho, ¿por qué no, Señor? ¿Por qué no? Pero ahí es donde tú y yo tenemos que confiar en Él. Descansar en que Dios no se equivoca. Que hay muchas cosas que tú y yo no vamos a entender, pero que Dios no nos ha llamado a entenderlo todo. Dios nos ha llamado a confiar en Él. Hay cosas que cuando tu hijo o tu hija estaban pequeñas y tú le dijiste no, tal vez no iban a entender el por qué no si tú le explicabas, porque estaba pequeñita o estaba pequeñito. Lo único que podías decirle es: te pido que confíes en que te amo. Y el no es porque te amo. Muchas veces Dios me ha dicho eso. Y quiero que entiendas que cuando tú decides confiar en Dios, no importa que no entendamos, importa que descanses en que Él está en control, que Él es el Todopoderoso, que Él te ama. Y si Él te ama y está en control y Él es el Todopoderoso, Él es digno de que puedas confiar en su no y en su sí, o en su espera. Dios no se equivoca. No busques los milagros de Dios. No busques los regalos de Dios. Busca a Dios de los milagros. Busca tener una relación íntima y personal con el Creador del universo. Y descansa en Él. Confía en Él. Y como un padre perfecto, va a haber días que Él te va a decir sí. Y va a haber momentos donde Él te va a decir no. Pero aún en el no, hay un amor de Él hacia nosotros. Yo lo vivo a diario con mi hijo. Y te digo algo, Dios no se equivoca. Aún en la condición de mi hijo, yo veo la mano preciosa de Dios trabajando en mi carácter, en mi fe, en mi confianza en que Dios no se equivoca. Problemas, necesidades, todos tenemos.
cuando vienes con papá y descansas en su voluntad, me haga o no el milagro, no pasa nada. Yo confío en que Él está en control, en que Él no se equivoca. Descansa en los brazos de papá. Confía en Él. Padre, yo te doy gracias por esta tarde. Te pido que confirmes este mensaje en el corazón de todos mis hermanos y amigos. Consuela los corazones de ellos. Levántalos, fortalécelos, anímalos. Recuérdanos que tú estás en control, que tú nos amas. Ayúdanos a tener un corazón siempre agradecido por lo que sí nos has dado y no un corazón quejumbroso por lo que no tenemos. Danos un corazón siempre agradecido a ti. Te lo pedimos, Padre, por tu Hijo Jesucristo. Amén. Preciosa familia y amigos, que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe y nos vemos, primero Dios, el próximo fin de semana. Que Dios los bendiga.